Hola Excel curiosos. Una de las principales ventajas que tiene Excel es la de poder resumir datos de una gran cantidad de base de datos para traernos información que puede ser utilizada para análisis rápidos y toma de decisiones. Una forma de hacerlo es a través de los informes dinámicos. Los informes dinámicos que vamos a ver en esta clase o en este tutorial los vamos a dividir en tres partes. Primero vamos a ver la tabla dinámica, su construcción. Segundo, la forma de elaborar un gráfico dinámico. Y tercero, el informe dinámico como tal. Pero vamos con la primera parte y la que vamos a trabajar en este video. Es la creación de la tabla dinámica. Para ello necesitamos una base de datos. La base de datos la vamos a encontrar aquí en la hoja 2. En la hoja de 2 tenemos una tabla que contiene datos en 17 columnas. Para las tablas dinámicas, las columnas son conocidas como campos. Entonces tenemos el campo de la cantidad de registros. Esta tabla de datos contiene un total de 62.838 registros. Como ven, es muy importante poder tener una forma de resumir esta cantidad de información. El segundo campo es de tipo de documento. Esta es información que es totalmente traída de datos aleatorios de distintas tablas, una combinación de información. Entonces, pues es una tabla de información totalmente aleatoria. Tipo de documento, nacionalidad, género, departamento de residencia, municipio de residencia, estrato de vivienda, personas a cargo, cuartos que tiene dentro del hogar, si tiene internet, si tiene computador, si tiene automóvil, si tiene motocicleta, si tiene videojuegos, la cantidad de libros que hay en la casa, naturaleza del colegio en el que terminó el bachillerato y el ingreso familiar. Como vemos, es una tabla de datos con múltiple información y nos interesa poder tener una forma de resumirla rápidamente. ¿En qué consiste la tabla dinámica? Es precisamente eso, el resumen de la información sin que tengamos que introducir fórmulas o sin que tengamos que introducir algún tipo de función. Es simplemente coger todos estos datos y lograr resumirlos de manera rápida. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar toda la información de la tabla de datos. Algo muy importante, dentro de la tabla de datos, los campos o las columnas tienen que tener siempre una un nombre, una etiqueta, algo que los identifique claramente. Me explico. Si por ejemplo en nacionalidad no hubiese un campo que estuviera indicando que es nacionalidad, sino que estuviera en blanco, la tabla dinámica no va a funcionar. Siempre tiene que haber una información que nos diga claramente cómo se llama el campo. ¿Por qué? Porque la tabla dinámica funciona o trabaja con los nombres de los campos y lo requiere todos. Ahí están señalados todos y vemos que todos tienen su nombre. Muy bien. Para señalar toda la tabla de datos, desde el campo A13 hasta el campo Q62851, puedo ubicarme en este campo y luego con tecla Shift ir y ubicarme en este campo. Ahí he seleccionado todo. Pero también lo puedo hacer ubicándome en cualquier parte de la tabla y con la combinación de teclas Control E. Ahora vamos a ir a insertar. Insertar nos da dos opciones en la parte de tablas. Tablas dinámicas y tablas dinámicas recomendadas. Si ya tú quieres trabajar tablas dinámicas recomendadas, lo puedes hacer posteriormente, después de que conozcas el funcionamiento de la tabla dinámica. Por esa razón, vamos a ir a tabla dinámica primero. En tabla dinámica nos presenta un cuadro de diálogo que nos indica la selección de los datos que se desean analizar. Eso ya lo hicimos, están seleccionados y aquí los vemos de fondo. Y nos dice que elijamos dónde se desea colocar el informe de tabla dinámica. En una nueva hoja de cálculo, si le damos a aceptar, nos va a crear una nueva hoja de cálculo que la va a crear siempre a la izquierda de donde están los datos, o le damos hoja de cálculo existente. En este caso voy a darle hoja de cálculo existente y le voy a indicar la ubicación en la hoja 1. Lo voy a colocar en la celda A8. Ahí lo indica y damos a aceptar. Entonces tenemos la tabla dinámica armada en sus bases, en su esquema inicial. Cuando pedimos que se haga una tabla dinámica, se crea este campo de campos de tabla dinámica o esta lista que sale acá. Esto se llama lista de campos y lo ubicamos acá.
Con este botón la quitamos y con este botón la colocamos nuevamente. ¿Y qué encontramos primero? Aquí la lista de todos los campos. Cuando son tablas muy extensas, esta opción de buscar me ayuda a encontrar el campo que necesito rápidamente. Por decir algo, libros. Hay un campo que tiene libros, entonces me lo trae rápidamente y es más fácil de manipular. Esto en caso de que los campos o las columnas de la tabla de datos inicial sea muy extensa. A veces pueden haber 200 o 300 campos, entonces, o más. Entonces, esto es de gran ayuda, este filtro. Aquí están todos los campos que vimos anteriormente y como les decía, tienen todos los campos que tener encabezado para que los encabezados salgan acá. Muy bien. Dentro de nuestra tabla de datos, y vamos a ir nuevamente a los datos, quiero que vean una cosa muy interesante. La mayoría de los campos son cualitativos y solamente el campo final es cuantitativo. Pueden haber varios campos cuantitativos, pueden haber muchos campos cuantitativos, pero aquí en este ejemplo vamos a utilizar solamente uno con fines del tutorial. Ahora bien, este campo es el campo numérico. Este es el campo que, lo voy a resaltar todo, permite realizar operaciones matemáticas como promedio, recuento, máximo, obtener un máximo, obtener un mínimo y realizar una suma. Entonces, el campo numérico es generalmente el que da la pauta dentro de la tabla dinámica. Lo que nosotros vamos a tener o vamos a necesitar son resultados, información numérica por lo general. Entonces, el ingreso familiar es el campo valor y ese es el que vamos a llevar aquí. Vamos a arrastrar, tenemos la posibilidad de arrastrar cualquiera de estos campos que están acá dentro de estos 4 cuadrantes. El primer cuadrante es de filtro, el segundo cuadrante dice columnas, el tercero dice filas y el cuarto dice valores. Vamos a llevar el ingreso familiar, que es el campo valor, al cuadrante de valores. Al traer este valor aquí, ya nos está trayendo una operación integrada, la suma de ingreso familiar. Aquí tenemos un botoncito con el cual vamos a poder cambiar la configuración del campo valor. Aquí nos dice nombre de origen, es ingreso familiar, se refiere a la base de datos. Nombre personalizado le vamos a colocar suma, ingreso, porque aquí está haciendo una suma. Aquí podemos pedirle que haga distinto tipo de operaciones, pero lo vamos a dejar con suma. El formato de número lo podemos cambiar acá y ponerle moneda y nos va a quedar en pesos. Y aunque ustedes no lo crean, aquí ya tenemos una tabla dinámica armada. El total de la tabla que tenemos de datos suma 66.783 millones. Bueno, ¿qué tiene esto de interesante? Ahora vamos a desagregar ese valor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Llevando cualquiera de estos campos a donde está el cuadrante de filas. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, el campo de género. Lo llevamos y aquí en etiquetas de fila le podemos decir género. Y vemos que el campo valor se desagregó en hombre y mujer. Nos dice la cantidad que hay para hombres y la cantidad de ingreso estimado para mujer. Pero bueno, veamos otro ejemplo. Para retirar un campo, lo sacamos, simplemente lo sacamos y como ven ahí sale la X de eliminar. Miremos por ejemplo, municipio de residencia. No, miremos mejor departamento de residencia. Y aquí nos trae por orden alfabético el desagregado del campo de valor por cada uno de los departamentos. Este es el mismo valor de 66.783, pero ya lo trae desagregado en cada uno de los departamentos que le corresponde. Ahora, la otra combinación que podemos hacer es llevando información al campo de columnas. Entonces volvemos a utilizar género. Y en columnas entonces ya vamos a conocer la información relacionada con el total de ingreso para el departamento de Amazonas, tanto por hombre como por mujer. Y vamos combinando la información para obtener nuestra tabla de datos. Nuestro resumen, aquí ya me acomodo mejor, nuestro resumen
por departamentos. Entonces aquí tenemos que cambiarle el nombre. Esto, cuando se intenta hacer un cambio, normalmente va a salir este cuadro de diálogo que informa un error, que no se puede realizar cambio. Pero para realizar cambio lo podemos hacer por acá. Ya no es género, sino que es departamento. Y como aquí está en género, si quieren, podemos colocar slash género. Y ampliamos acá. Y tenemos la información resumida. Ahora, un bono rápidamente. Queremos organizar la información por el total general, que el total general quede de mayor a menor, pero la información que vamos a organizar es la de los departamentos. Ya no queremos que estos departamentos estén en orden alfabético, sino que estén en razón a, o que estén ordenados en razón al mayor ingreso hacia el menor. Muy bien, entonces nos ubicamos en el campo que queremos ordenar, le damos clic derecho y le vamos a decir ordenar. Y aquí hay más opciones de ordenación. Aquí lo podemos ordenar alfabéticamente de orden de mayor a menor o del orden inverso, de Z hacia la A. Pero lo que queremos es ordenar por otro campo diferente al que estamos trabajando. Entonces, a ver, me muevo aquí. Lo que tenemos que hacer es decirle que vamos a hacer una ordenación o un ordenamiento de manera descendente y lo vamos a hacer por el campo de suma de ingreso, es decir, por este campo. Le damos a aceptar y él lo organiza tal cual, diciendo que en Bogotá hay la mayor cantidad de ingreso. Y al final, en Guainía hay la menor cantidad de ingreso y el extranjero pues que está señalado con 0. Muy bien, lo que acabamos de hacer fue ordenar este campo teniendo en cuenta la información de este campo, pero lo que quisimos fue ordenar el campo inicial, el de departamento, y por eso es allí donde dimos el clic derecho. Podemos dar clic derecho en otros campos y aquí ya no nos va a dar la opción de ordenar porque estos campos ya son numéricos que están trabajando en relación a las columnas o a las filas. Muy bien. Ahí estamos ya armando nuestra primera tabla dinámica. En los próximos videos estaremos haciendo el gráfico dinámico correspondiente y el informe posterior en el tercer video. Ahora ya tenemos la tabla dinámica y ya entendemos cómo funciona la tabla dinámica. En resumidas cuentas, es un valor total que termina siendo desagregado de manera ordenada sin que tengamos que utilizar funciones ni fórmulas para ello. Bien, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Hasta la próxima.